Les doy la bienvenida nuevamente a otra clase, otro espacio académico de estadística descriptiva de la Escuela de Administración de Empresas. El día de hoy tenemos programadas nuestras exposiciones sobre algunas representaciones gráficas. En este caso, el primer grupo, que está compuesto por Manuel Pérez Rodríguez, Laura Vega Corredor, Paula Daniela Estupiñán, Juan Pablo Castillo y Dayana Ávila. Bueno, entonces tienen la palabra, muchachos. Tienen 15 minutos para que nos expongan sobre las dos temáticas que tienen. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Continuamos con los gráficos estadísticos, diagrama de barras y histograma, presentado por, ya el profe nos mencionó. Existe una gran cantidad de gráficos para la representación de datos estadísticos. Muchos de estos los veremos durante la clase. Está el histograma, el diagrama de barras, la ojiva, el diagrama de dispersión, el gráfico circular o diagrama de pastel también conocido, el diagrama de caja y el histograma. Estos son ayudas, son recursos visuales que se representan por medio de líneas, de vectores, de superficies o símbolos, para dar a entender gráficamente una relación matemática o correlación estadística. Sirve para analizar el comportamiento en un proceso o de un conjunto de datos y permite la interpretación de un fenómeno que pueden ser un sesgo o algún tipo de dispersión. Este diagrama de barras también suele ser llamado gráfico de barras. Es usado para representar datos cualitativos o datos cuantitativos, tomando en cuenta la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o porcentual. Y para cuantitativos discretos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de datos cuantitativos, o sea, de datos numéricos continuo y discreto. Y como regla, los recuentos son discretos y las mediciones son continuas. Debido a esto, entonces, este gráfico, como el que se observa en la pantalla, se usa cuando se pretenden resaltar las representaciones en porcentajes de datos que componen un total. Una gráfica de barras contiene barras verticales que presentan valores numéricos. Las gráficas de barras son una manera de representar frecuencias. Las frecuencias están asociadas con categorías. Una gráfica de barras se presenta de varias maneras. Puede ser horizontal, puede ser vertical, de barras simples, por barras dobles, por barras múltiples, por barras aplicadas. También sirve para comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias o de la intensidad de la característica numérica del interés que se tenga en cuenta. En uno de los ejes, en este caso pues son gráficas verticales. En uno de los ejes, eje de las abscisas X, se especifican las etiquetas empleadas para las clases o categorías. También pueden ser los datos. Y en el eje Y de las ordenadas se representan las frecuencias. Puede ser la relativa, la porcentual o la acumulada. Se emplea un ancho de barra fijo, se dibuja sobre él cada etiqueta de las clases una barra que se extiende hasta la frecuencia. Ya las mencionadas. Y las barras deben ser separadas para hacer énfasis en que cada clase está separada. Como nos explicaba el profesor en la anterior clase, por eso va el corchete cerrado, de que no pertenece en el siguiente intervalo. La compañera continúa con las características. Bueno, como lo decía el compañero, podemos encontrar diferentes tipos de gráficas de barras, como puede ser horizontal y vertical. También decimos que estas barras deben tener un mismo anchor, debe ser del mismo anchor. Una de las ventajas de estas barras es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla. Es un excelente instrumento también,
ya que nos podemos realizar un resumen, hacer un resumen, de este podemos obtener análisis de datos, entonces nosotros como administradores nos sirve mucho para la toma de decisiones. Seguidamente encontramos 4 tipos. Profe, ¿la puede pasar, por favor? Encontramos los tipos de gráficos de barras, entonces podemos observar el gráfico de barras sencillo, entonces eso es cuando queremos visualizar, queremos representar una sola variable, es decir, si tomamos por géneros, poderlo mostrar en caso dado de solo las mujeres. El gráfico de barras agrupado, como podemos ver en la diapositiva, cuando se ve más de dos variables, perdón, y puede ser hombre y mujer o si son ciclas y motos, por ejemplo. Entonces ahí dice que representan los datos de 2 o más series, cada serie representa un mismo color y las barras se colocan una al lado de la otra por categoría de la variable para comparar las series de los datos. También encontramos, profe, ¿la pasa? Encontramos el gráfico de barras apilado. Este nos dice que representa los datos de 2 o más series o conjuntos de datos. Cada serie representa en un mismo color, cada barra representa una categoría de variable y se divide en segmentos que representan cada una las series de datos. Entonces, en una misma barra podemos encontrar la clasificación de hombre y mujer, pero entonces en las cantidades en que se nos presentan los datos. Y encontramos la pirámide de población. Entonces, a modo de conclusión, dividen los hombres de las mujeres, pero entonces representándolas en un mismo segmento. Nos dice que es una pirámide de población, es un diagrama de barras bidireccional que muestra la población por sexo y rangos de edad en un momento determinado. En el eje vertical se representan los intervalos de edades, en el eje horizontal se representan los porcentajes de población, en una dirección se representan los nombres y en el otro los hombres y en el otro las mujeres. Bueno, aquí miramos un ejemplo de la distribución de frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y frecuencia porcentual de las ventas en refrescos. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer la tabla de frecuencias. Pues tenemos la frecuencia acumulada, la relativa, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Entonces, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Entonces, ahí vemos el primer diagrama de barras, es con la frecuencia absoluta, y pues abajo nos dice que son los refrescos, como nos estaban explicando anteriormente nuestros compañeros. Y ya la otra es ya la misma, pero ya porcentual, con la frecuencia porcentual. Más adelante les vamos a dar unos ejemplos para pues poder entender mejor cómo se hace esos diagramas de barras. Bueno, el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Esto nos sirve para dar una distribución de la población o de la muestra respecto a una característica, ya sea cuantitativa continua, como la longitud o también puede ser el peso. De esta manera ofrece una visión de grupo, permitiendo observar una preferencia o tendencia por parte de la muestra de la población. También es determinada por la región de valores dentro de un espectro de valores posibles, sean infinitos o no. Esto puede adquirir una característica y pues también sirve para evidenciar comportamientos y observar el grado de homogeneidad.
Siguiente, por favor. Bueno, los beneficios pues, que tiene el histograma son distintos según pues, la manera de interpretarse. Más que todo, las empresas lo hacen para tomar decisiones en base a la representación de los datos, mostrar información de interés general. Pues eso más que todo lo hace el Departamento de Control y Calidad de la empresa. También para analizar los rendimientos de los procesos, evidenciar cambios ante intervenciones y antes y después, y pues a largo plazo es pues una herramienta para que los beneficios incrementen, pues con una adecuada interpretación. Los tipos pues, de histogramas, el primero es el histograma de frecuencia absoluta. Este representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras. Se usa mucho más que todo en educación básica porque es muy sencillo. Solo se puede aplicar cuando todos los intervalos son iguales, ya que pues en ese caso las alturas y las superficies son proporcionales. El siguiente es el histograma de frecuencias relativas. Este representa la relatividad mediante la altura de las barras. Pues al igual que el anterior es muy básico y la elaboración del gráfico es más complicada porque los números ya no son enteros. Pues también como en el caso anterior, solo se aplica todos los solo se aplica cuando todos los intervalos son iguales, ya que en ese caso las alturas y las superficies son proporcionales. El, no, atrás. Luego sigue el función densidad. Este representa la probabilidad mediante la superficie de las barras. Es un gráfico idéntico al histograma, pero pues está aplicado a distribuciones teóricas. El concepto de frecuencia relativa se cambia por el de probabilidad, pero también representa superficies y la suma de todas las superficies. El siguiente es la curva acumulativa Wojcicki. Es un gráfico que muestra la curva de la función de distribución acumulada dibujada a mano. Este es un tipo de gráfico de frecuencia que también se denomina polígono, polígono de frecuencia acumulada. Sirve para dar el número o proporción pues, de las observaciones del más pequeño o de valor particular. El que está entre paréntesis es la curva acumulada de frecuencias absolutas. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque realmente no es un gráfico relacionado con el histograma, pero pues es muy parecido a la curva acumulativa y a la función de distribución. Este permite trabajar los números enteros, frecuencias absolutas y pues como la anterior permite introducir y calcular la mediana, cuartiles, etcétera. Y esta curva no irá entre 0 y 1, sino irá entre 0 y el total de los individuos de la muestra. Siguiente, por favor. Bueno, los pasos para realizar el histograma, primero pues se recolectan los datos continuos como tiempo, peso, tamaño, etcétera. Luego se organizan los datos de acuerdo a su ocurrencia y se tabula pues en una tabla. Se recomienda utilizar datos de 40 a 50 valores por un determinado periodo de tiempo que son días, meses, semanas, etcétera. Luego se calcula el rango y la amplitud del intervalo. Antes de graficar la información se establece una escala y se definen los intervalos. Pues también, o sea, se tiene que calcular el rango y la amplitud, pero pues eso ya lo vimos en clase, entonces pues creo que ya no es necesario. Bueno, las formas comunes de distribución. Existe la distribución normal, que es cuando se grafica en un histograma y es en forma de campana. Esto quiere decir que es aproximadamente simétrica con respecto a la clase de mayor frecuencia. Eso se puede decir que es una distribución normal. Tenemos los asimétricos a la derecha, también llamados positivamente asimétrica, puesto que tienen el sesgo positivo. Tienen la cola más larga al lado derecho y pues prácticamente se utiliza, digámoslo así, para los precios de las viviendas, puesto que el sesgo de la cola derecha están a las más costosas. Siguiente, por favor. Asimétricos a la izquierda, tienen pues la cola izquierda más larga. Este tipo más o menos sirve para las calificaciones
superiores, entonces tiene el sesgo negativo. Y la distribución uniforme son diferentes valores posibles que se forman aproximadamente por la misma frecuencia, por lo que las alturas de las barras son uniformes. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los resultados de los dígitos de las loterías estatales. Bueno, entonces tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice: una empresa de búsqueda de empleo ha decidido hacer un estudio de tiempo que se demoran sus asesores con cada usuario. Se tomó el tiempo en minutos del asesoramiento con 50 usuarios. Entonces aquí tenemos la tabla del tiempo que se demoró por usuario. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijo mi compañero, pues es hacer la tabla de frecuencias, donde vamos a ver la amplitud, el rango, para poder saber cuántos intervalos vamos a utilizar en nuestro histograma. Pues el primero es el histograma, y yo lo hice, nos hicimos con la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y el segundo ya va con los intervalos, y que también se hizo pues con la frecuencia absoluta. Y a continuación mi compañera va a explicar unos ejercicios. Mientras la compañera lista la presentación, cabe resaltar que en cada gráfico, en su cuerpo va un título, y en el título obviamente no se pone diagrama de barras, se especifica acerca de lo que se está diciendo, número de bebidas, un lugar, una fecha. De pronto esa era la aclaración, y la referencia si se hay. Bueno, entonces, pues voy a explicar, digamos, primeramente el histograma en Excel. Digamos, lo hice a partir de los datos del ejercicio que el profesor dejó, para que nosotros pues miráramos cómo se hace todo. Bueno, entonces recuerden que primero para hacer el histograma hay que tener la tabla. Entonces la tabla debe tener los intervalos, el límite inferior, superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Y bueno, primero que todo, para hacer el histograma, lo que vamos a hacer es, digamos, cogemos la frecuencia absoluta relativa y entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos en insertar, insertamos esta tablita que está aquí y le damos en seleccionar datos. En la parte de seleccionar datos, espérame un momentito. Bueno, ahora sí, aquí en la primera le vamos a dar agregar, le vamos a escribir histograma. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, yo borro esto porque aquí aparece en mi computador esto, y si no me aparece error, y le damos, y vamos a seleccionar todas las frecuencias absolutas, que son estas. ¿Sí? Y le damos en aceptar. Luego, quitamos todo esto, que acá no va. Y aquí vamos a seleccionar la marca de clase. Y le damos enter. En aceptar. Y ahí sí, digamos, seleccionamos pues todas las casillas. Le damos en aceptar. Digamos que el histograma, una de las características del histograma, algo creo que no era. Mientras tanto, una de las características del histograma es que pues todas sus barras tienen que estar juntas, ¿sí? No puede quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar en... Ay, perdón,
ancho de rango y le vamos a escribir 0. Y digamos ahí ya quedó, digamos, como tal el histograma. Y en esa parte, digamos, pues ahí, digamos, ahí ya es que me sale un aviso acá. Me está compartiendo. Voy a ocultar esto ahora sí. Bueno, entonces ahí lo que me sale es, digamos, las gráficas 60, 65, algo quedó 367, sí. Listo. Entonces, digamos, podemos ver, no sé qué es el fondo, listo. Entonces, digamos, a partir de este histograma, ¿sí? Ahí, digamos, ya lo voy a hacer sencillito para no mirarnos. Podemos ver que, digamos, en el ejercicio, entonces podemos ver que, digamos, los hombres de entre 30 y 40 años, ¿sí? Tienen una presión distólica de 95 milímetros de mercurio, ¿sí? En esta parte, y su frecuencia es de 9 personas, entonces 9 personas tienen una presión, sí, 9 personas o 9 hombres entre 30 y 40 años tienen una presión distólica de 95 milímetros de mercurio, ¿sí? Así más o menos, básicamente es como sería, digamos, el histograma en Excel, ¿sí? Ahora pues vamos al diagrama de barras, ¿sí? Entonces, en el diagrama de barras, vamos a insertar otra tablita. Aquí aparte. ¿Sí? Bueno, luego de insertar otra tablita, le damos en seleccionar datos, volvamos aquí a agregar, escribimos diagrama de barras, aquí borramos este, si no, pues por lo menos a mí me da error. Luego, antes de esto no les expliqué que digamos aquí vamos a trabajar ya, digamos, la frecuencia relativa, pero en porcentaje, ¿sí? Entonces, digamos, aquí digamos, si al caso nosotros tenemos los datos así y pues no queremos aplicarle una fórmula, sino queremos hacerlo más rápido para que salga el porcentaje, lo que tenemos que hacer es, digamos, seleccionar la frecuencia relativa normal, ¿sí? Toda la casilla. Miramos aquí en general y le cambiamos a porcentaje, ¿sí? Así les aparece pues el porcentaje de la frecuencia relativa. Y ahora si seguimos acá, bueno, en la tabla, ay Dios mío, ya. En la tabla le damos ahora sí seleccionar datos. Entonces agregar, ahora sí le damos el diagrama de barras. Escribimos diagrama de barras, borramos esto si no nos puede dar error. Y vamos a seleccionar, digamos, bueno, ahora sí seleccionamos pues las partes que vamos a usar. Hasta aquí. Le damos en aceptar. Luego quitamos esto seleccionado. Le damos acá en editar. Y aquí vamos pues a seleccionar la marca de clase. ¿Sí? Le damos en aceptar, seleccionamos los datos que van a quedar y le damos en aceptar. ¿Sí? Entonces aquí ya se muestra el diagrama de barras. El diagrama de barras sí tiene espacios. Él no es igual que es el histograma. Digamos... ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces en el diagrama de barras ya podemos ver, digamos, más en este caso, a las
personas a las cuales se le tomó la presión por porcentaje, ¿sí? Entonces, digamos, aquí podemos decir que, digamos, por ejemplo, aquí en esto podemos decir que el 10% de las personas perdón, el 10% de los hombres de entre los 30 y 40 años tuvo una presión distólica de 65 milímetros de mercurio. Bueno, otra cosa que se me había olvidado de explicarles era que, digamos, en el histograma, era que, por ejemplo, el compañero y la compañera mencionaba, por ejemplo, de los sesgos, ¿sí? Por ejemplo, este histograma tiene un sesgo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este ejemplo, quiere decir que todos los datos, ¿sí? Se encuentran acumulados en la parte izquierda, ¿sí? Pero entonces, digamos que en otras palabras se podría decir que la mayoría de personas, la mayoría de hombres a los cuales se les tomó la presión distólica en conclusión, fue menor o igual a 95 milímetros de mercurio, porque pues digamos, todos los datos se acumulan a la izquierda, es decir, que tiene un sesgo hacia la derecha. Y bueno, eso fue todo. Y bueno, y digamos, el ejercicio es este, pero digamos yo se lo voy a enviar al profesor para que se los envíe a sus correos. Bueno, muchas gracias. No quite la presentación, el trabajo que hiciste ahí de Excel. Déjalo ahí en la pantalla, por favor. ¿Vale? Bueno. Tranquilo. Bueno, muchas gracias a los muchachos que se presentaron. Bueno, varias cositas. Bien por el tema de que usaron, sin embargo, creo que le quedan algunos vacíos pequeños. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta para el grupo, que quiera manifestarle algo, pronto que quiera preguntarle algo sobre esos temas? Queda abierto para una ronda de preguntas, para que las personas que tengan alguna duda o algo hagan las preguntas antes de las mías. Bueno, entonces, con este ejercicio, digamos, arrancamos la base Profe, Señor, cuéntanos. yo quisiera que los compañeros de pronto pudieran repetir lo de las clases de histogramas cuando están hablando de eso. Que no me quedó muy claro, pero yo creo que si lo repiten una vez más es suficiente. Sin pasar a la presentación, cuéntanos, creo que fue Manuel el que nos habló de histogramas. ¿Qué clases de histogramas hay? Son los tipos de histogramas, profe. Está el histograma de frecuencias absolutas. ¿Lo digo qué es, profe, o solo No. cuáles son? El que quiere ver la explicación, pues la volveré a ver en el video cuando aparezca. Listo, solo los tipos. Es el histograma de frecuencias absolutas, el histograma de frecuencias relativas, función densidad, curva acumulativa u ojiva, y pues está uno que es la curva acumulativa de frecuencias absolutas, pero pues no es un histograma, pero es muy parecido al histograma. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe. Bueno. Bueno, queda como en el tintero de que como que no existiera diferencia entre las tablas, entre los diagramas de barras y los histogramas. Entonces, yo quisiera que alguno del grupo me explicara realmente cuál es la diferencia, digamos, en qué momento realmente se debe utilizar un histograma y en qué momento se debe utilizar un diagrama de barras.
Bueno, profe, ¿le puedo responder? Sí, claro. Estos gráficos ambos se pueden prestar para variables cuantitativas y variables cualitativas. Dado que el histograma se utiliza más para lo que vienen siendo datos sin agrupar. El histograma Espérame un no momento. se usa. Juan, ¿me estás diciendo que el histograma nos sirve para hacer variables cualitativas? Podrían entenderse algunas variables y se pueden graficar, sí. Sí, no creo Pero, mucho. bueno, esa es una cuestión pronto aparte. De pronto la respuesta va de que el histograma va con los datos no agrupados y el diagrama de barras ya responde con datos agrupados. El Con datos. histograma no se utiliza, no se usa básicamente tanto para lo que es datos no agrupados. Derivan toda la diagrama de barras, de ahí derivan todas las diagramas de ojiva y derivadas, Mm, digamos. O sea, es que me suena como si todavía me sigue como en el tintero de que las dos son muy iguales y no son iguales, son diferentes. Aunque tengan un Eh, aspecto similar, son diferentes. ¿Quién me explica eso? lo que pasa es que el histograma ya muestra como la tendencia, como la acumulación, como, como la variabilidad o dispersión y la forma de distribución, ¿sí? O sea, son como para mirar más datos, como Ujú. para que sea más preciso como las formas de dispersión y eso. Entonces, esa es como una esta de la del histograma. Hay algo que los Y pues diferencia fundamentalmente, pero ¿qué será? Es que si tú miras ahí, ambos me muestran tendencia. Ah, digamos, si ustedes miran los gráficos, muchachos, ahí se dan cuenta de que los dos representan como lo mismo. Digamos que yo quisiera trazar una línea, una curva normal, dice que tiene un sesgo positivo, o sea que tiene un sesgo a derecha, ¿sí? Lo que significa que la otra también, si le trazáramos una curva, nos mostraría exactamente lo mismo. Pero realmente debe haber una diferencia entre las dos para que no sean similares, o sea, que no sean iguales, de por sí no son iguales. Profe, pues no sé, los, el histograma, el histograma es como la frecuencia de intervalos y el otro es como la tendencia. Bueno, casi. El histograma es algo que estamos trabajando para los intervalos y recuerden que cuando estamos trabajando los intervalos trabajamos un tipo de variable específica. Bueno, eso es lo que realmente necesito que me entiendan, porque yo puedo, lo que yo hago en el histograma no lo puedo hacer en un diagrama de barras. ¿Qué es lo que no el puedo hacer en histograma, el histograma es para frecuencias absolutas, profe. no tanto para frecuencias? No, el otro también se puede sacar con frecuencias absolutas, el barras también se puede sacar con frecuencias, ambos se pueden sacar con frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ya se, digamos, dependiendo cómo sea, pero puede ser acumuladas para ambas, o sea que ambos se pueden hacer lo mismo, pero realmente ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Pues La continuidad. En su merced en la gráfica, cuando nos explica al hacer los intervalos, nos dice que inicia intervalo abierto y en la primera clase y termina cerrado. Segunda clase inicia abierto y termina cerrado. Por eso debido a esto, en barras es separado. Y en el histograma es continuo porque no existe de alguna manera el número de intervalos y puede existir el fraccionario, el punto decimal. Iba bien hasta que me metió intervalo abierto, intervalo cerrado. Bueno, no, mire, bien, bueno, de todas formas esto es para que lo aclaremos todos. Mire, para que no quede en el tintero, cuando hablamos de gráficos, pues muchas veces se confunde el tema de diagrama de barras con histograma. Y ambos son importantes, pero a veces como que nosotros los representamos como si fueran lo mismo. Cuando hablamos de diagramas de barras, estamos hablando de que solo se va a trabajar para variables discretas, nunca para variables continuas. Usted no puede trabajar un diagrama de barras para continuas. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven ahí, si ustedes ven la liniecita está parada en el centro
del 65, ¿sí lo ven? O del 75, o del 85, del 95, del 105. O sea, está señalando un punto fijo. Entonces, ¿qué significa? Que le va a dar discretas, solo variables discretas, o en su defecto variables categóricas o cualitativas, porque eso van a representar, si yo hablo de la religión, hablo de que o es católica, o es evangélica, o es cristiana, o es testigo de Jehová, o es ateo, bueno, lo que sea, está representando algo en específico, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Por eso las gráficas de barras no vienen con esos huecos en la mitad, porque están representando un punto, o sea que la diferencia va a estar con lo que su merced dijo al principio, ¿sí? Que va a hacer es la continuidad. El histograma sí representa continuidad. No tanto porque el intervalo sea abierto o cerrado, no, simplemente porque lo que está haciendo ahí es que toda la barra va a representar un conjunto de datos. ¿Sí? Abiertos o cerrados, no importa cómo sean, va a representar un conjunto de datos. ¿Que cuántos datos hay en ese conjunto de datos? Pues pueden haber infinitos datos. Por eso, entre un punto y otro punto, lo que se representa es la marca de clase. ¿Sí? Pero no tienen separación precisamente por ese concepto de continuidad. Y como hablamos de distribución normal, nosotros hablamos de la distribución normal para variables continuas. ¿Sí? Donde puede entrar el decimal con un decimal, o puede entrar el decimal con 2 decimales, o puede entrar el decimal con 3 decimales, o puede entrar un decimal con 10 decimales, o 20, o 50, o 1000 decimales, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro, muchachos. Tiene que quedar claro porque si nosotros no tenemos diferencia entre estos, nos vamos a confundir más adelante, y cuando vayamos a presentar un gráfico nos va a considerar que estos dos son iguales. Entonces, pilas. Diagrama de barras se utiliza para variables cualitativas, ¿cierto? O para variables cuantitativas, pero de tipo discreto, nunca continuo. Un diagrama de barras no le va a dar valores continuos, téngalo claro. ¿Listo? Mientras que el histograma sí le va a representar los valores continuos, que en cierta medida es lo que más se utiliza. No es tanto porque los datos sean agrupados o no agrupados, ¿sí? De por sí puede que no necesariamente sean agrupados, porque al fin yo puede que no los haya agrupado, pero si tengo todos los datos y los grafico en un histograma, el histograma automáticamente me los va como a agrupar, ¿cierto? Y me va a mostrar como un promedio de cada uno de esos datos, que en pocas palabras resulta siendo la marca de clase. ¿Sí? Pero puede que esos gráficos no estén en una tabla de frecuencias, puede que estén directamente, no sé, más adelante les mostraré, digamos, cuando en un ejercicio que yo haga no con Excel, sino de pronto lo haga con SPSS, les voy a mostrar que yo puedo tener 500 datos y hacer un histograma, y no necesito ponerme a ponerlos en una tabla de frecuencias o agruparlos, sino que él como que automáticamente ya los agrupa. ¿Por qué? Porque él considera que hay continuidad en los datos. Sí, por eso podemos trazar la línea de normalidad. Eso es para que quede claro, tienen que tener mucho cuidado con eso. Eso va dentro de la investigación que ustedes hacen, ¿sí? Y es importante porque por eso les pongo dos gráficos, para que ustedes le encuentren la diferencia. ¿Listo? Entonces eso va en la investigación. Bueno, viene una pregunta para el público para terminar la exposición del día de hoy, de la exposición de la. Bueno, Natalie, entonces lo voy a hacer aquí en el grupo. Hazme el favor y me escribes por lo menos 2 tipos de diagrama de barras. Sus compañeros los explicaron. Sencillo y agrupado. El diagrama de barras. ¿Sí existen esos diagramas, muchachos, los de la exposición? El diagrama sencillo sí existe, pero pues hay más, y el agrupado, no, ese no. Bueno. El diagrama de barras agrupado también existe. Sí. Listo. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por terminado la exposición del grupo número 1. Entonces me hacen el favor, me hacen llegar la presentación, puede ser al WhatsApp o al correo electrónico, no hay ningún problema, y me hacen llegar el ejercicio, ¿vale?